Muy buenos días, gloria al Señor en este día. Hoy vamos a seguir hablando acerca de la restauración y estoy muy gozoso en este día. ¿Sabes por qué? Porque vamos a hablar de restaurar el gozo de nuestro Dios, el gozo que Dios nos da. Vamos a ir a la luz de la palabra del Señor en el Salmo 51, versículo 8 al 12, donde el salmista nos habla acerca de primero hay un arrepentimiento, él está pidiendo perdón a Dios y le pide restauración. Pero una de esas cosas que le pide en la restauración es que le devuelva el gozo de la salvación. Y vamos a analizar ese gozo que Dios nos da. Dice, versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva. Aquí aparece de nuevo la palabra renovar, restaurar, restituir. Un espíritu recto dentro de mí, dice el salmista. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Y versículo 12 clave dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y aquí vamos a hablar de ese vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando nosotros tenemos gozo y paz en nuestro corazón, la paz también es algo que vamos a hablar en días posteriores, entonces nosotros vamos a estar bien y necesitamos el gozo del Señor para seguir adelante, porque si estamos abatidos, si estamos decaídos, la tristeza nos abruma, entonces nos quedamos ahí paralizados y nada podemos hacer, pero con el gozo del Señor todo lo podemos conseguir, porque es como una inyección de ánimo que nos infunde fuerza, energía, poder e ilusión para seguir adelante. ¿Y qué es el gozo de la salvación? Pues la propia palabra lo dice, gozo de salvación. Había cosas que teníamos perdidas, incluso nuestra propia alma. Y aquí vemos que cuando hay un arrepentimiento, como el salmista que pide perdón por sus pecados y le pide a Dios que restaure su vida, hay una salvación de lo que habíamos perdido, incluso si nuestra alma la habíamos perdido, nuestra vida espiritual, nuestra cercanía con Dios la habíamos perdido y ahora hemos sido salvados y restauramos eso que en principio Dios quería darnos, es motivo suficiente de gozo y alegría. Y ahí podemos gozarnos y disfrutar de lo que Dios nos da. Así que tenemos que alegrarnos y dar gracias por lo que Dios nos ha devuelto y por lo que Dios nos ha dado. Amén. Así que si el pecado te estaba hundiendo, si el pecado te llevaba a una muerte eterna, si el pecado nos llevaba al infierno y hemos sido librados de todo eso, entonces tenemos motivos más que suficientes para gozarnos. El pecado también nos ha traído la enfermedad física, emocional. El pecado nos ha traído también soledad, nos ha traído muchísimas desgracias que podemos ver hoy día en el mundo. Y Cristo nos viene a salvar del pecado y de sus consecuencias. Así que tenemos motivo más que suficiente para gozarnos. Así que una de las cosas que tenemos que hacer en la restauración del gozo es ser agradecidos. Ser agradecidos, porque cuando nosotros damos gracias, estamos manteniendo vivo el fuego del gozo del Señor. Pero si lo que estamos haciendo es continuamente quejarnos y quejarnos y quejarnos nuevamente, pues el gozo lo perdemos. ¿Por qué? Porque en vez de ver las cosas positivas y buenas que están por venir, las cosas buenas que tenemos, estamos analizando solo lo negativo y quejándonos de lo que no tenemos, en vez de dar gracias por lo que sí tenemos, entramos en un punto de amargura. Y la amargura, dice la palabra de Dios, que seca los huesos, llega a afectarnos hasta físicamente y podemos enfermar. Así que no nos quejemos, sino demos
gracias. ¿Tienes motivos para dar gracias? Analiza tu vida. ¿Qué es lo que tienes? ¿Tienes un techo donde dormir? ¿Tienes comida todos los días? ¿Tienes personas que te aman y que te abrazan y que te cuidan? ¿De verdad lo tienes? Gózate por lo que tienes. ¿Tienes la oportunidad de acercarte a Dios? Mira, ¿sabes lo bueno que es estar cerca de Dios? Tú sabes los beneficios que tiene el ser cristiano. Tú sabes los beneficios que es estar cerca de Dios, el poder de Dios. Lo estamos viendo que podemos orar, clamar a Dios y vemos que Dios responde a nuestras oraciones. Dios nos habla, pero también nos escucha. Es un auténtico privilegiazo tener a Dios de nuestro lado. Es un auténtico honor tener a Dios con nosotros y poder estar nosotros con Él. Eso es un motivo de dar gracias y de gozarnos, porque ¿sabes cuántas personas en el mundo hay que no tienen el privilegio que tú y yo tenemos en esta mañana? Ese de poder acercarte a Dios de verdad y escuchar su voz y que Él te escucha a ti. El poder estar cerca de nuestro Creador. Hay muy pocas personas, si lo miras estadísticamente hablando, muchísimas personas que no tienen ese privilegio y muy pocas que tienen ese privilegio que tú y yo tenemos hoy. Así que tienes motivo más que suficiente para gozarte y no quejarte. ¿Sí? Y si nos alegramos en el Señor, vamos a disfrutar de lleno. Gózate con lo que tienes. Yo te pido que hagas una reflexión en este día y analiza. Y si tienes que coger un papel y un bolígrafo y empezar a apuntar todo lo que sí tienes, es increíble. Tenemos que mirar acerca de lo positivo. El otro día tuvimos que hacer un ejercicio, digamos, mental con mi hija Alessandra, una actividad del colegio. Tenía que preguntarle a una persona mayor, y llamamos a los abuelos, para que les preguntara qué cosas de juguetes o de juegos tenían ellos y cuáles no tenían, que Alexandra sí tiene. Alexandra tiene ahora 7 años, mi hija. Y cuando empezaron a hablar los abuelos, de verdad que me dieron ganas de llorar pensando en lo que no tenían. Pero de verdad, por otro lado, de decir, Dios mío, en poco tiempo lo que han cambiado las cosas que mi hija tiene y que nosotros tenemos, que mis propios padres no hace tantos años no podían ni tener. Y Dios mío, recuerdo que hablaba de lo máximo que había recibido mi padre de regalo era una pelota. Una de las veces le habían regalado un martillo como un juguete y era un martillo de herramienta. Y eso era lo que sucedía. Mi madre tenía una muñeca que le habían regalado, una muñeca que era de cartón. Y ilusionada fue a lavar la muñeca. Ya sabéis lo que pasó. Y ahora yo miro la habitación de mis hijas y tropezamos con tantos juguetes. Hay una bendición abundante de lo que tenemos hoy que antes no teníamos. Y si lo tienes, gózate, analiza lo que tienes. En cierta ocasión me llegó un email y me decía, si eres de las personas que tiene internet en casa, tiene televisión y tienes un techo, obviamente, donde vivir, estás entre el 3% de las personas más ricas de la Tierra. Y si me estás escuchando, tienes internet. Así que, gocémonos, porque no sabes lo que en otros sitios no tienen. Pero ya no solo que te goces de lo que tienes físicamente, qué personas tienes a tu lado. Tienes la oportunidad de congregarte en una iglesia donde hay un grupo de personas que aman a Dios, que buscan de Dios y te aman a ti también y están por ti. Tú sabes lo que tienes, eso es un privilegio enorme. Y por otro lado, tenemos que pensar en algo, porque a lo mejor tú me estás diciendo, sí, pero yo no tengo. Tú me dices, pero yo no tengo tanto. ¿Y dónde está el gozo, la esperanza de lo que Dios sí nos ha prometido? Porque Dios no te va a dejar. Incluso en lo que no tienes, debemos de dar gracias. Porque Dios nos da la esperanza en sus promesas de que Dios va a darnos, Dios va a bendecirnos. Y
es tan fuerte ese gozo de Dios porque es parte de su persona. En Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu de Dios y nos dice que Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Amor y gozo son las primeras palabras que aparecen. El gozo es parte intrínseca de Dios. Es parte de Dios. Y si Dios está contigo, ese gozo de Dios está ahí. E incluso en medio de la tormenta, de la tristeza, tú puedes tener un gozo interior que te da paz. Y termino, porque hoy se nos hace un poco más largo, pero termino con lo siguiente. Un pastor escuché que predicando comentó lo siguiente. Dice que cuando le preguntaban, ¿cómo estás? Él siempre decía, bien. ¿Cómo estás? Bien. Hasta que una vez uno le dijo, mira, siempre estás bien, nunca estás mal, nunca estás triste. Porque siempre responde que estás bien. Entonces él dijo, mira, claro que sí, muchas veces me siento triste. Si tú me preguntaras cómo me siento, puede que te diga, pues hoy me siento más abajo, hoy me siento más triste, más alegre. Pero si tú me preguntas no cómo me siento, sino cómo estoy, con el Señor yo estoy bien, siempre estoy bien. Porque Él cuida de mí, Él me bendice, Él me guarda. Así que yo te digo que a pesar de que puedas tener tristezas y situaciones que te vengan o te hagan venirte abajo, el gozo no ha de perderse, porque sabemos que Dios está con nosotros y tenemos la esperanza de que Dios actúa. Y sobre todo analicemos, por favor, analicemos las ventajas que tenemos y miremos en positivo. No seamos tan negativos y dejemos que el gozo del Señor aflore de nuevo en nuestra vida y podamos reírnos y gozarnos y disfrutar de todas las cosas buenas que Dios nos da. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo video.